¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Yo no sé si usted entiende, pero es un privilegio estar en la casa del Señor. Yo no sé si usted todavía no ha comprendido que el estar usted aquí es porque Dios puso la misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros. Sí, porque hay mucha gente que hoy partió de este mundo y si tenía a Cristo en su corazón, pues está descansando. Pero si no, pues ya usted sabe. Pero yo creo que nosotros, los que estamos hoy aquí, tenemos que entender que nosotros somos privilegiados de estar en la casa del Señor. Ayer se bebió un culto glorioso. Hubo una vigilia donde pensamos que, y muchas veces tenemos la costumbre como seres humanos, creer que Dios no va a hacer nada porque el panorama o la situación no se ve para que se dé un culto. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando nosotros no esperamos nada, Él hace todo. Que cuando nosotros no esperamos que Él se manifiesta. Que cuando nosotros esperamos que Él no va a hacer milagro, Él hace milagro. Que cuando nosotros pensamos que nada va a pasar, es cuando más pasa. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque hay un amor incondicional hacia nosotros. Porque hay una gracia que todavía está en este mundo. Yo no sé si usted entiende que estar en la casa del Señor es un privilegio. Pero ayer vivimos un culto glorioso. ¿Verdad? La pastora recibió un milagro de parte de Dios. Yo pensé que usted iba a decir amén por lo menos. Yo pensé que por lo menos usted se iba a alegrar de que la pastora recibió un milagro. Sí, porque si fuera para usted, usted estuviera brincando y saltando de gozo. ¿Verdad? Vivimos un culto glorioso. ¿Verdad? Desde las alabanzas con los músicos que vinieron. El predicador que trajo un mensaje directo, ¿verdad? Hablando de nuestras vidas. Y cuando el pastor a mí me mandó un mensaje el jueves en la noche, que yo no pude venir, que yo predicaba, ¿verdad? Antes de yo enterarme o antes de yo escuchar la palabra, ¿verdad? Que el ministro, mi hermano Alex, predicó ayer, ¿verdad? Él ya me había dado algo y mientras que yo lo estaba escuchando a él, yo decía, ¿cómo es Dios? Tan y tan grande que Dios solo tiene una boca, no tiene dos. Dios cuando empieza algo siempre nos lleva por el mismo camino, nunca nos va a llevar por otro camino, ¿verdad? Y él me decía, tú vas a decirle a la gente que necesitan más de mí y menos de ellos. Dígale a alguien, más de él y menos de mí. Más de él y menos de mí. Y yo no entendía, y durante yo estaba en el trabajo, yo decía, más de él y menos de nosotros. Sí, porque muchas veces queremos todo para nosotros. Muchas veces pedimos tanto, pero como decía el predicador ayer, muchas veces pedimos tanto, pero nosotros no entregamos nada. Nosotros demandamos tanto de Dios, pero nosotros no le entregamos un culto racional a Él. Y cuando él hablaba ayer, ¿verdad? Para hacer una introducción rápido y usted se ponga de pie para que vaya conmigo a Jonás 4. Él decía algo ayer, nosotros tenemos que restaurar el altar. Y no estamos hablando de un altar físico, no estamos hablando de un altar donde se predica la palabra de Dios. Está hablando del altar, el corazón de nosotros. Yo no sé si usted sabe, amén, que usted es un templo donde habita el Espíritu Santo. Y si usted es un templo, físicamente un templo, tiene un altar. O sea que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un altar dentro de nuestro templo. Y es el corazón. Por eso la Biblia, y él lo decía ayer, la Biblia es bien clara, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero que a usted no se le olvide el tema. Más de Él y menos de mí. Más de Él y menos de mí. Y usted va a entender por qué necesitamos más de Él y menos de nosotros. Ya Él ayer trajo la primera parte de un mensaje que el Señor está hablando de este principio de año.
Ya Él habló de que tenemos que entender que necesitamos restaurar el altar que está dentro de nosotros. Él habló ayer que tenemos que entregar y soltar, dejar ir lo que no va con la voluntad del Señor. Jonás 4, y vamos a estar leyendo el versículo 2. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. A mí no me importa si usted me hace. Yo tengo ganas de predicar esta noche, así que si usted me provoca, yo predico a Dios esta noche. No se preocupe, si usted quiere hacer ruido, haga ruido. El predicador también decía ayer que para mucha gente esto es locura, pero para que los que conocemos a Dios, esto es poder de Él. Amén. Yo no sé si usted, ayer no éramos muchos. Yo creo que eran un poquito más de los que estamos ahora mismo. Y como quiera Dios se glorificó. Y como quiera Dios hizo milagros. Y como quiera se sintió la presencia de Él en la casa. Jonás, capítulo 4, su versículo 2. Y que no se nos olvide el tema, más de Él y menos de mí. Todos lo tenemos. Amén. ¿Verdad? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Da gusto, ¿verdad?, tener a la hermana Petra aquí con nosotros. Usted está esperando un milagro esta noche. Que ella haya llegado es un milagro de Dios. Sí, porque Dios le dio la fuerza para ella venir. Y usted le pregunta a ella, puede que ella venga cansada, venga con dolor, pero como quiera ella está aquí. Eso es un milagro de Dios. Porque tal vez con las fuerzas de ella no podía venir, pero Dios le dio las fuerzas de él para poder llegar a su casa. ¿Verdad? Igualmente con cada uno de los hermanos que están aquí. Si usted no ve al pastor aquí, ¿verdad? Pastor, no sé si ya está predicando en la otra iglesia, está predicando en otra iglesia, pero nosotros estamos aquí para adorar y exaltar su nombre. Amén. Todos lo tenemos. Amén. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sus santos dicen amén. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ore conmigo, ¿verdad?, para que el Señor sea hablando y ministrando su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros que nos has permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor, porque sin tu gracia y sin tu misericordia no estuviéramos esta noche aquí. Padre, la noche de ayer fue gloriosa. Ya ayer nos gozamos, ya ayer vimos tu presencia descender. Ya vimos, Señor, el poder que hay en tus manos para sanar, para hacer milagros. Hoy es una nueva noche y queremos volver, Señor, a sentir tu presencia. No nos conformamos con lo que sentimos ayer, no nos conformamos con lo que vimos ayer. Hoy queremos más, hoy queremos más. Hoy queremos ver ese Dios de Elías que se predicó ayer. Hoy queremos ver ese Dios de Moisés que se predicó ayer. Hoy queremos ver a ese Dios de David que se está predicando, Señor. Hoy queremos ver a ese Dios que sanó al leproso. Hoy queremos ver a ese Dios que sanó al paralítico, que le dio vista al ciego. Hoy queremos verte a ti, glorificarte en medio de tu pueblo, Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada con libertad. Padre, si hay algo que está interviniendo, Señor, en las mentes, Señor, en los corazones, Espíritu Santo, tú toma tú el control, Señor. Prepara las mentes, prepara los corazones, Señor, para recibir la palabra que tú me entregaste. Yo simplemente voy a dar lo que tú me diste. Yo no voy a hablar nada de mío. Yo te pido que tú tomes el control de mi mente, de mis labios, Espíritu de Dios, y que yo nada hable si a ti no te agrade y si no es tu voluntad, Espíritu de Dios.
Pero te pido, Señor, la asistencia de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, Señor, que toman el control, Señor, de la atmósfera, Señor, que toman el control, Señor, de todo este lugar, Espíritu Santo, y que nuestras mentes simplemente estén dispuestas a escuchar, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros esta noche, y así mismo nosotros poderte entregar a ti, Espíritu Santo. Bendito seas tú, adorado y exaltado sea tu nombre. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, como lo has tenido desde el principio, Espíritu Santo. Y que seas tú aquí con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que pronto va para el cielo dice, 2, 3 nomás. Dice, usted no quiere ir al cielo, yo sí quiero ir. Amén. Puede tomar asiento, ¿verdad? Rapidito, tomando un recuento de lo que el varón hablaba ayer, ¿verdad? Él habló acerca del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, ¿verdad? Llega a un lugar, ¿verdad? Y él hablaba de una estructura, pero ellos lo primero que hicieron fue el altar a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Como él lo decía ayer, que nosotros nos enfocamos tanto en la estructura que se nos olvida lo que en realidad importa. Muchas veces nos enfocamos tanto en la estructura que se nos olvida del Dios que nos da la estructura, del Dios que nos da la sabiduría para nosotros poder llevar lo que Él nos ha mandado a hacer. Y entonces mientras que Él predicaba y con lo que Dios ya me había dado, ¿verdad? Que yo lo terminé hoy. Yo le decía a él, pero si tú prácticamente estás hablando lo mismo, él trajo lo mismo. Yo venía con él y yo lo traje, pero en ningún momento él me dijo que iba a predicar, ni nos pusimos de acuerdo. Pero mientras que yo lo escuchaba predicar a él anoche, yo decía, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, estamos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 4 de Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Verdad? Y yo estudié en un colegio cristiano desde chiquito y a mí me contaban que la ballena se había tragado a Jonás por desobediente. Y había hasta un coro de eso, ¿no? Pero mientras que yo estaba leyendo, y yo he predicado a Jonás 3 veces con esta, pero yo no lo había visto de la manera que lo estoy viendo esta hora. ¿Verdad? Porque yo tenía eso en la mente y los primeros que yo prediqué de Jonás fue eso, que muchas veces por desobedientes, ¿verdad? Dios nos mete en prueba, pero como quiera su misericordia nos alcanza y nos saca. Pero esta vez el Señor me dejó entender y comprender en realidad quién era Jonás. Porque cuando leemos y empezamos a ver la historia de Jonás en el capítulo 1, dice que vino palabra de Jehová a él. Le dijo, ve a Nínive y pregona mi palabra, porque en esa ciudad han hecho tanta maldad, ¿no? Que ha subido a mi presencia. Y en el tiempo que yo prediqué a Jonás, yo entendí que Jonás lo que tuvo fue miedo en ir y pregonar la palabra de Dios en esa ciudad. Y en este tiempo Dios me enseñó que no era simplemente miedo lo que él tenía, sino que él tenía envidia y egoísmo. Yo dije, pero espérate, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque el verdadero corazón de Jonás lo conocemos en el capítulo 4, no en el capítulo 1, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 3. Lo conocemos, en realidad el corazón del que tenía Jonás lo conocemos en ese versículo que acabamos de leer. Porque si usted lee el primer versículo del capítulo 4, dice, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Ok, entonces lo que en el capítulo 1, lo que él me está diciendo a mí es que Jonás no simplemente desobedeció a Dios, sino que en realidad lo desobedeció porque él no quería que la otra gente recibiera lo que él había recibido, que es gracia y misericordia. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje ya. Ayer el varón hablaba de que tenemos que restaurar nuestro altar, que es nuestro corazón.
corazón que si tenemos algo en contra de alguien o si alguien tiene algo en contra de nosotros, ir y arreglar eso para que nuestro altar lo podamos empezar a construir. Lo que Jonás tenía era que no tenía un altar construido dentro de su corazón, que aunque él, ¿verdad?, él corrió de la presencia de Dios, fue desobediente, pero él fue desobediente por una razón: porque no quería que el pueblo de Nínive alcanzara lo que él iba a alcanzar. Gracia y misericordia. Usted sabe qué es lo que está pasando ahora mismo con la iglesia de Dios, que no toda la gente quiere que la otra gente alcance misericordia. Simplemente quiero misericordia para mí, simplemente quiero gracia para mí, simplemente quiero que Dios me bendiga a mí, simplemente quiero que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. Y se nos olvida que esto es de gratis, si usted y yo no pagamos por eso. Entonces, ¿por qué nosotros queremos restringirle a la gente la gracia y la misericordia cuando no es de nosotros? Entonces me impactaba tanto lo que mi hermano predicaba anoche, porque era prácticamente lo mismo que el Señor me entregó a mí. Yo hubiera sido otro, yo lo cambio, porque como ya lo predicaron anoche. Pero si Dios está hablando lo mismo, es porque algo Él quiere enderezar en principio de año. Es porque algo Él quiere hacer el principio de año. Yo no puedo pensar ya en lo que Él va a hacer en febrero cuando yo no he terminado lo que Él va a hacer en enero. Yo no puedo pensar ya en lo que va a hacer en julio cuando ni siquiera yo he podido entregar lo que tengo que entregar a principio de año. Yo no puedo pensar ya en lo que Dios va a terminar este año cuando en realidad yo no quiero entregar lo que Él me está mandando a entregar. Entonces, cuando vemos el capítulo 1 de Jonás, dice, ¿verdad?, que él huye de la presencia de Dios. Y el Señor me decía, no simplemente fue por miedo, sino por egoísta, por envidioso, más que por miedo. Pero Dios se dio cuenta que no simplemente tenía que preparar a Jonás para el miedo, sino que le tenía que sacar el egoísmo, sino que le tenía que sacar la envidia, sino que le tenía que sacar la altivez, sino que le tenía que sacar un montón de cosas. No simplemente prepararlo para predicar en Nínive. Entonces, seguimos viendo la historia de Jonás. Y cuando Jonás huye a Tarsis, dice que en la barca pasó una tormenta. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo de las tormentas que pasan en nuestra vida, y muchas veces es culpa de nosotros por no obedecer la voz de Dios. Muchas veces las tormentas que pasan dentro de nuestra barca es porque queremos correr, porque no queremos soltar lo que Dios nos mandó a soltar. Entonces, me llama tanto la atención que la Biblia en el capítulo 1 dice que Jonás huyó de la presencia de Dios, pero no simplemente porque él no quería ir a predicar, sino que detrás de eso hay algo más dentro de nosotros. Sí, porque muchas veces nosotros vemos lo que está afuera, pero no vemos lo que está dentro. Entonces criticamos tanto y no hacemos nada, pero no sacamos lo que tenemos por dentro. Cuando la pastora Rosa vino a orar aquí al templo, a mí no se me olvida algo que ella nos dijo mientras que nosotros estábamos adorando, mientras que nos estábamos orando. Ella dijo, el verdadero cristiano muestra quién es el día que se enoja. El verdadero cristiano saca lo que tiene en su corazón el día que se enoja. Y ahí es donde muestra quién es en realidad. Porque aquí hay mucha gente que brinca, salta, corre, canta muy lindo, predica muy bonito, habla todas las lenguas que usted quiera hablar, pero tiene odio en su corazón, tiene rencor en su corazón, tiene envidia en su corazón, tiene altivez en su corazón y no quiere soltar lo que Dios le ha mandado soltar. Por eso se vienen las tormentas, por eso se vienen las corrientes, por eso pasa de todo en la barca, porque no quieren soltar lo que Dios les mandó a soltar. Entonces, yo tengo que entender y comprender que yo necesito es más de Él y menos de mí. Entonces, lo que Jonás tenía que aprender era que tenía que empezar a soltarlo de Él y agarrar más de Dios. O sea, de la manera que Dios me enseñó a Jonás, esta vez es muy diferente a las otras de las cuales yo lo he predicado. Y él me decía, hay mucha gente dentro de las iglesias con ese capítulo 2 todavía, del versículo 4, que se enojan cuando yo tengo misericordia de alguien,
pero no se acuerdan cuando yo tuve misericordia de ellos. Entonces, para yo entender que necesito más de Él, es porque hay algo dentro de mí que yo no he entregado. Yo no me acuerdo si fue el pastor o fue el predicador o fue el adorador, no sé quién dijo, estamos empezando el año. Pero ¿cómo usted lo está empezando? Cuando empezamos años hacemos tantas promesas, o solo yo soy el que las hago, ¿verdad? Hay gente que hasta hace una lista. Voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, me voy a levantar temprano, voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Llega diciembre. Lo único que hacemos es subir de peso, comer más. Entonces, cuando yo entiendo que necesito más de Dios, o cuando en mi corazón hay necesidad de más de Dios, es cuando en realidad entra el amor verdadero dentro de mí. Aquí el predicador ayer lo dijo: necesitamos más amor, necesitamos más misericordia, necesitamos más de eso. Y lo que yo me doy cuenta es que a Jonás le faltaba amor, es que a Jonás le faltaba misericordia, es que a Jonás le faltaba amar a su prójimo, es que a Jonás le faltaba, lo más importante, conocer de verdad a Dios. Entonces seguimos viendo, y cuando Jonás entra a la barca, empieza la tormenta, la gente dice: ¿pero qué está pasando? Algo está pasando aquí. La Biblia dice que echaron suertes, y la bolita le cayó a Jonás. ¿Fue por suerte? No, fue por propósito de Dios. Y le preguntaron: ¿y tú quién eres? Digo: no, es que yo soy hebreo y creo en Jehová, creo en Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que creyó el mar, el que creó lo que se está levantando aquí. Creer no es lo mismo que conocer, son dos cosas muy diferentes. Creer y conocer. Yo puedo creer que mi hijo va a ser un profesional, yo puedo creer que mi hijo va a ser un músico, yo puedo creer, a yo conocer de verdad lo que mi hijo tiene por dentro. Entonces Jonás dijo: yo creo, pero no conocía. Y en realidad nosotros vemos y ponemos énfasis en lo que Jonás pasó desde que entró a la boca del pez, en lo que Jonás pasó los 3 días y las 3 noches dentro del pez. Pero no nos ponemos a pensar que en el capítulo 4 él en realidad sacó lo que tenía en el corazón. Él en realidad sacó lo que tenía por dentro. O sea, que quiere decir que cuando cayó en el pez, ya Dios sabía cómo estaba el corazón de Jonás. Jonás dice que oró y oró durante esos 3 días y esas 3 noches. Y yo escuché a alguien predecir, no, que se estaba preparando para ir a predicar. No, lo que Dios le estaba haciendo era sanándole el corazón para él poder predicar con libertad. No era que tenía miedo, no era que tenía miedo, era que Dios le estaba sanando el corazón dentro. Pero muchas veces Dios nos mete en prueba, en circunstancias, y nos mete en tormentas, y como quiera no entendemos, y como quiera no aprendemos la lección. Entonces nos tiene que venir otra. Entonces seguimos viendo la vida de Jonás, donde ora. Y si usted ve el capítulo 2 de Jonás, es toda la oración de Jonás, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, pidiendo que la gracia de Dios estuviera con él. Y Dios le concede. Porque lo que yo he entendido de Dios es que por más desobedientes que nosotros seamos, por más que nos rebelemos en contra de Él, por más que hablemos en contra de Él, la misericordia es mucho más grande. Por eso es bien claro. Jonás le dijo: yo sabía que tú eres tardo para la ira, tardo para enojarte. Por eso era que yo no quería ir. Entonces, después de que él ora,
el pez va, o la ballena, o el pescado, o lo que haya sido, lo vomita, y no lo vomita de vuelta, lo vomita en el propósito. Usted no se dio cuenta que él salió de un lugar, pero el pescado lo llevó a otro, no, el pez donde cayó, la ballena, o lo que haya sido, no le regresó para atrás, porque él iba para un lugar, o sea que ya había salido, o sea que ya no estaba donde él estaba primero. Y como quiera, Dios fue tan y tan bueno que le dio una suite dentro de un pescado, dentro de una ballena, para llevarlo al propósito. Entonces nosotros nos quejamos tanto cuando estamos solos, cuando hay soledad, cuando no hay nadie, cuando hay oscuridad, y lo único que hacemos es quejarnos en vez de pedir lo que Jonás pidió: que Dios tuviera misericordia, que Dios no nos dejara solos. Entonces, después de que Jonás ora, Dios lo escucha, porque la Biblia es bien clara. Dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Él. Lo vomita a la orilla del propósito en Nínive. Y vino palabra de Jehová por segunda vez, dice el capítulo 3. ¿Cuántas veces no habrá venido palabra de Jehová hacia nosotros, y nosotros cuarta, quinta, sexta, octava, novena, décima, y no queremos darle el paso? ¿Sabe? Una de las cosas que más me impacta de Pedro, después de todo lo que Pedro hizo, fue la valentía que él tuvo de decirle a Jesús: si tú eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. ¿Usted no se ha dado cuenta que Jesús hizo lo que nadie hizo? Porque cuando Dios rescata al pueblo de Israel, que venían los carros y los caballos, ¿qué hizo Moisés? Levantó la vara, ¿y qué pasó? ¿Y pasaron qué? En seco. Elías, lo mismo, pasaron en seco. Y Jesús dijo: yo voy a hacer lo que nadie ha hecho, caminar sobre el agua. Porque Jonás lo dijo ahí: yo soy hebreo y creo en Jehová que creó y la tierra. O sea que lo que es mío, yo tengo dominio sobre él. Por eso cuando ellos sintieron medio dentro de la barca, cuando se levantó la tormenta y Jesús estaba durmiendo, dice que Jesús mandó a callar, ¿qué? Porque lo que es mío, yo tengo dominio de ello. Y dice que a nosotros nos ha dado potestad sobre la tierra, sobre todo lo que Él creó. Simplemente que nosotros no lo creemos. Pero lo que me impacta de Pedro es que él dijo: lo mandó. Y todo iba bien hasta que Pedro se distrajo por los truenos, las tormentas. Pero como quiera, Pedro todavía tiene el guía ese, como dice el puertorriqueño, de decir que dio 2, 3 pasitos sobre el agua. Entonces, después de que Jonás le ora al Señor, después de que el pez lo vomita, él va y hace la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda algo bien claro esta noche. Que yo haga la voluntad de Dios no me hace salvo. Te lo repito de nuevo: yo hacer la voluntad de Dios. Y el predicador lo decía anoche: muchas veces creemos que nosotros estamos bien, pero no estamos bien. Él dijo: yo estoy bien. Él testificó anoche: yo tengo trabajo, tengo casa, tengo familia, tengo todo, yo estoy bien. Y muchas veces la comodidad hace que estemos mal. Entonces, yo tengo que entender que hacer la voluntad de Dios es que no me haga salvo. Si yo estoy siendo obediente, sí, amén, pero no me hace salvo. Porque Dios no va a ver las obras que yo hice. Porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto? Y de ahí se derivan todos: amor. Ahí viene la templanza, la paciencia y todo lo demás que usted y yo conocemos. Pero hay uno que es bien importante: amor.
Por eso en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? A los animales. Solo a los peces, no, al mundo completamente. Que nos dio a su único hijo, unigénito, para que muriera por usted y por mí. No simplemente para los que usan falda y los que usan saco y corbata, no, para todo el mundo. Entonces, Jonás va, predica, y lo que me impacta es que el rey atiende el llamado de Dios. Un rey. Y hay mucha gente que Dios lo está llamando hace rato y como quiera no quieren. Y no son ni rey, ni reina, ni... Pero el rey entendió, pastora, el llamado que Dios, la corrección que Dios estaba dando a través de Jonás. Y dijo, todo mundo, hasta los animales van a hacer ayuno. Todo mundo. Aquí nadie se va a quedar por fuera. Aquí hasta los animales van a hacer ayuno. Así que todo mundo a ponerse ropa, ¿no? Entonces, vemos eso. Y cuando Jonás tiene una segunda oportunidad de parte de Dios, él recibe gracia y misericordia. Cuando él predica y Dios tiene misericordia del pueblo, se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque él todavía tenía guardado algo ahí adentro. Todavía había algo aquí que como dijo el predicador anoche, le puyaba aquí, le daba cosquilla. Y cuando él ve, yo me imagino que cuando Jonás predicó, la Biblia no lo dice, pero pensó que el rey no iba a hacer caso. Y como era una ciudad grande, pues estos no van a ser desobedientes, va a caer fuego del cielo, Dios va a destruir la tierra y como quiera yo ya cumplí. Pero cuando él se da cuenta que Dios tiene misericordia de la tierra de Nínive, se enoja. Porque dentro de él todavía había algo que él no había entregado cuando él estuvo los 3 días metido allá abajo. Entonces no es tanto tiempo lo que yo pase con él, es cuánto yo le entrego a él. No es cuánto yo ore, es cuánto yo le entrego mientras que yo oro. No es cuánto yo hable, es cuánto yo escucho y obedezco la voz de Dios. Sí, porque hay mucha gente que habla mucho cuando ora, pero no tiene tiempo de escuchar. Yo no sé si fue la pastora Rosa la que lo dijo. Creo que fue con los pastores Rivera. Nosotros la fuimos a ver allá, que dijo que hay mucha gente que habla mucho y que cuando Dios va a hablar se duerme. Sí, así lo dijo ella. Hay mucha gente que habla, pide, y cuando Dios va a hablar, y no dejamos a Dios hablar. Simplemente nosotros. Y dame carro, y dame casa, y dame dinero, y dame trabajo, y necesito más zapatos, necesito más ropa. Y no le preguntamos, ¿tú qué necesitas de mí? ¿Qué necesito yo entregar? ¿Qué necesito yo arreglar? Entonces, él dice que se enoja tanto. Y dice que se enojó hasta la muerte. O sea que el problema de Jonás era grande. Y Dios dijo, espérate, este no entendió con el pescado, este no entendió con la ballena. Espérate, vamos a darle otro, a ver si con esta sí entiende. Y dice que vino como un viento, con un fuerte sol. Dice que lo mareaba y que le daba dolores de cabeza. Eso dice la Biblia. Sí, eso lo dice aquí. Y dice que durante ese día Dios volvió a tener misericordia de él y creó una calabacera. Yo me imagino que era un árbol, una sombra, donde él pudo descansar ese día y se acostó a dormir, pero por la noche metió el gusano Dios para que se la comiera. Y cuando él se levanta al otro día, él se vuelve a enojar con Dios. Porque la calabacera ya no está. Y se la comió el gusano. Y Dios le dice, tú me estás diciendo a mí que te estás enojando por algo que ni tú creaste, por algo que tú no hiciste.
Y tú me estás diciendo que yo mate a la ciudad que tiene un montón de gente, que tiene un montón de niños que ni siquiera tú creaste. Esto es para que tú entiendas que tú necesitas más de mí y menos de ti. ¿Y cómo yo puedo ver cómo un hombre tiene más de Dios y menos de él? Moisés. Pues Moisés estaba casi en lo mismo con el pueblo de Egipto. ¿Usted no me cree? Vamos a Éxodo capítulo 32. Versículo 10 al 14. Ahora, pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para caerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, en este tiempo, a la iglesia le dicen, le habla a Dios, le dice: mira, contra aquellos de aquella iglesia yo voy a dejar caer un fuego para que los consuma, porque no entienden. En este tiempo la iglesia dice: sí, y mira, y si tienes tiempo, a la de a la par también llévatela también con ellos. Y si tienes tiempo, a la que está allá en la otra esquina, llévatela también. Si a ti te queda un poquito de fuego, pues que le caiga a la otra iglesia también. No, en este tiempo no somos como Moisés, somos como Jonás. Por eso cuando él dijo que en estos últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, no es simplemente al amor de Dios, es el amor entre el prójimo. Usted sabe que el enemigo no anda ya buscando que usted peque. No, es que entre usted se entretenga de pelear con su hermano. El enemigo ya no está agitando a los demonios para que usted peque, para que usted fornique, para que usted... No. Lo que él está haciendo es que usted tenga problemas con su hermano y con su hermana. ¿Para qué? Para que usted le facilite el trabajo a él. Él se va a Hawái de vacaciones con los demonios y nosotros, la iglesia, le estamos haciendo el trabajo a él. La iglesia necesita más gente como Moisés. Ustedes no se dieron cuenta que al principio él le dice: mira, yo voy a destruir la nación y de ti yo haré una nación grande. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: mira, a esto lo voy a matar, y al único que voy a dejar vivo es a ti, porque eres el único que me ha obedecido. Y él dijo: espérate, ten misericordia de tu pueblo, no los mates. Acuérdate lo que tú dijiste, acuérdate lo que tú prometiste. Jonás en ese momento hubiera dicho: mira, mátalo. Entonces yo entiendo que yo necesito más de él y menos de mí. Moisés me demuestra a mí que él no simplemente recibió los 10 mandamientos, es que él ya los estaba cumpliendo. Ya Moisés, Dios iba a entregar los 10 mandamientos y ya los estaba cumpliendo. ¿Y por qué Dios se enojó? Porque Dios le dijo: mira, regrésate ya. Porque el pueblo había creado un becerro de oro. O sea, que había entregado su corazón a otro Dios. Yo no sé a qué Dios usted le ha entregado el corazón.
Yo lo he entregado a uno que tiene boca y sí habla, que tiene oídos y sí escucha, que tiene manos y sí toca, que tiene boca y sí habla. Yo le dije a usted que yo tenía ganas de predicar hoy. Entonces, lo que Dios me da a entender a través de Moisés es que Moisés tenía un amor incondicional al pueblo, aunque el pueblo era desobediente, aunque el pueblo adoraba a otros dioses cuando Moisés no estaba, aunque el pueblo renegaba por todo. Dios les entregó maná, Dios les daba agua. Dios dice que de día era columna de nubes y en la noche era columna de fuego. Dice que los zapatos, conforme el pie iba creciendo, el zapato crecía, la ropa crecía. Y con todo eso el pueblo era bien malagradecido. ¿Usted no se ha dado cuenta que estamos en esos tiempos donde el pueblo es bien malagradecido con Dios? Y ¿saben lo que más a mí me da tristeza? Es ver cómo eso, donde se está predicando la palabra de Dios, se está usando para matarse unos con otros. Que hay un montón de Jonás enojados en las redes sociales, hablando de otros ministros, porque Dios tuvo misericordia de ellos cuando ellos cometieron un error. Usted sabe, ahora mismo, usted para un ministro aquí, y Dios lo usa tremendo, pero al pasar el tiempo, él cae, ya la gente no lo ve igual. Ay no, miren aquel que pecó, aquel que adulteró, aquel que fornicó. Pero Dios lo sigue viendo como el ministro. Dios lo sigue viendo como hijo. Dios lo sigue viendo todavía como eso que él creó. El problema de Jonás es que Jonás veía al pueblo de Nínive como lo que ellos eran antes. Y Dios ya lo veía como un pueblo restaurado. Después pasó lo que tuvo que pasar con Nínive. Pero en ese momento entendieron lo que Dios estaba mandando. Entregaron lo que tenían que entregar. Y decidieron tener más de Él y menos de ellos. Entonces, en este tiempo, yo veo en las redes sociales, usted sabe que hay gente, y yo entiendo a los jóvenes en este tiempo. Y le voy a decir por qué. Usted sabe que hay gente en las redes sociales que antes usaban saco y corbata, falda larga, y dicen que Dios les cambió la mente. Ahora usan pantalón y usan todo lo que se tengan que poner y critican a lo que ellos eran antes. Y hay gente que nunca ha usado saco y corbata ni falda larga y usa pantalón y critica a los otros. Usted sabe que ellos están haciendo el trabajo que le toca al enemigo, alejándolos de Dios, cuando la misma iglesia nos está alejando de Dios y está confundiendo a la gente. Si usted no quiere usar pantalón, no use, pero no se meta con el que usa pantalón. Si usted no quiere usar maquillaje, no use, pero no se meta con la gente que usa maquillaje. Usted adore a Dios. Si usted usa maquillaje, no se meta con la gente que no usa maquillaje. Si usted usa falda larga, no critica a las mujeres que usan pantalón. Usted adore a Dios. Usted encárguese de glorificar el nombre de Dios, porque la ropa no salva. La ropa es parte de, pero la ropa no salva. Un maquillaje no va a salvar, un pelo pintado no va a salvar. Bendito sea tu nombre. Tenemos que cansarnos ya de ser como Jonás y ser más como Moisés. En este 2026 tenemos que enfocarnos. Teníamos la reunión de capellanes y el pastor dijo algo. Usted olvídese de lo que hablen de usted. Usted enfóquese en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Más nada. Entonces hay gente que dice que Dios es amor, que Dios le revela, que Dios habla, pero critica a los otros pastores, que critica a los otros ministros, que critica que ellos tienen más discernimiento que los demás, que ellos tienen más sabiduría que los demás. Pero si el mismo Pablo dijo: yo, que él, aunque él lo había alcanzado todo, dijo: yo no he alcanzado nada. Que todo
aquel que se crea sabio en este siglo diga que no sabe nada. Pero hay gente que le encanta mostrar los diplomas que tiene, que le encanta mostrar todo lo que tiene. Y el egoísmo está por dentro. Lo pasa que lo disfrazan con que son de Dios, como lo hacía Jonás. Jonás cumplió la voluntad de Dios, pero dentro el corazón no lo tenía con lo que él fue a predicar a Nínive. Él fue a predicar que se arrepintieran. Él fue a predicar que Dios iba a tener misericordia. Hacían lo que Dios decía, pero él dentro de su corazón todavía tenía la envidia, todavía tenía la altivez, porque él quería simplemente la misericordia para él, pero no quería que Dios tuviera misericordia con el pueblo de Nínive. Entonces a mí me da tanta tristeza ver las redes sociales llenas de esas cosas. Usted sabe que yo salí de una iglesia en división. En aquel tiempo yo no entendía, y a mí no me da pena decirlo, pero hay una iglesia que se hizo a través de una división. Porque si usted se lleva a la gente que está dentro de una iglesia sin usted decirle a los pastores, eso se llama división. Y usted dejar a la otra iglesia con 2 miembros cuando habían 50, ¿cómo se llama eso? No, es que es voluntad de Dios. Y luego dicen, es que Dios me llamó al pastorado ya. Sí, porque hay que hablarlo blanco y negro. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo le dije a mi esposa, espérate, eso no estaba bien. Y yo fui a pedir perdón a los pastores. Que yo no hice la división, pero fui parte. Tanto como el que mata como el que oculta la verdad es culpable. No va a tener el mismo castigo del asesino, pero por cómplice va para la cárcel también. Entonces tenemos que entender que yo lo que necesito es enseñar a la iglesia un amor incondicional, un amor ágape. ¿Usted sabe qué significa amor incondicional? Amor ágape. No se espera nada a cambio. Busca el bien del otro. Es generoso, solidario y compasivo. ¿En qué momento dijo que el amor es para mí? Es para yo amarme. En ningún momento. Es para yo buscar el bien. Entonces lo que la iglesia tiene que entender es que tiene que volver a la cruz. Es volver a la cruz. Es volvernos a llenarnos más de Él y menos de nosotros. El predicador anoche lo decía. Es tiempo de empezar y construir el altar. Es tiempo de que si las 12 piedras se cayeron, volver a reconstruirlas una por una. Pero cuando lleguemos al final de año, yo poder decir, yo no simplemente crecí en Dios, sino que restauré el altar. Entonces hay muchas cosas que están mal en este tiempo, en nuestras vidas, pero no es culpa del enemigo. Hay muchas pruebas que nosotros estamos pasando, no es culpa del enemigo, es culpa de nosotros mismos. Porque no queremos entender que necesitamos más de Él y menos de nosotros. Yo veía un video en Facebook de un cantante, de un adorador. Él canta una alabanza que a mí me encanta tanto. Y yo creo que lo dije el otro día aquí. Vasijas quebrantadas. Él salió del homosexualismo. Y hay un evento que hacen en Puerto Rico que se llama Humillación. Y en el 2019 lo invitaron a él. El pastor que hace ese evento fue criticado. Murmuraron de él. Hablaron mal de él porque él había invitado a ese adorador. Y él dice que de la manera que lo conoció fue que su hijo entró a bañarse y su hijo puso esa alabanza, vasija quebrantada, y dijo, ¿y ese quién es? ¿Y ese muchacho quién es? Él dice que fue un evento
de otro pastor y el muchacho estaba cantando. Él dijo, yo quiero a ese en el evento de humillación en el 2019. Cuando él lo lleva, él dice que fue criticado, murmuraron de él, hablaron mal de él. Y él lo llama a una cruz que ellos tenían. Y le dice, muchacho, ven para acá, móntate en la cruz. El muchacho se monta. Y él dice abiertamente ahí, aquí hay gente sentada que me criticaron porque yo lo traje a él. Aquí hay gente saltando, brincando y hablando lengua cuando me criticaron porque yo lo traje a cantar a él, porque yo lo traje a adorar a él. Lo que eso me enseña a mí, que no todos los que están sentados de verdad son cristianos, porque hay gente que necesita más de él y menos de ellos. Y él lo para en la cruz y él le dice, y mandan a alguien a darle con un trapo. Él se pone en la posición que se puso Jesús en la cruz y le empiezan a dar. Y el predicador le dice, lo que no te mató te tiene que ser más fuerte. Lo que a usted no lo mató en el 2025, este 2026 lo tiene que hacer más fuerte. Lo que a usted le pegó y no lo mató en el 2025, este año lo tiene que hacer más fuerte. Pero yo tengo que entender que necesito más de él y menos de mí. Él le dice al muchacho, tú sabes quién te quiere matar. No es ni el diablo ni los demonios, es el que se hace llamar pueblo de Dios. Y así estamos en este tiempo, lastimosamente. Hay gente que usa los salmos para tirar indirectas desde los altares. Líbrame de mis enemigos y líbrame de lo otro. Gente poniendo, ay no, es que doy gracias a Dios por la gente que se fue, por la gente que me dio la espalda. ¿Y por qué no ora para que Dios les cambie el corazón? Sí, en algún momento nos hirieron, pero ¿cuántas veces no hemos herido nosotros también? Y queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero no quiere que tenga misericordia de los demás. Que es bien difícil perdonar, claro que sí es bien difícil perdonar. Que es bien difícil amar, es bien difícil amar, porque hay gente bien cabezona que lo que dan ganas de darle un martillazo y mandarlos para el cielo. Y es la verdad. No vamos a disfrazar esto. Pero cuando yo tengo más de él, porque Moisés aguantó tanto tiempo con el pueblo de Israel, porque él dice que subía al monte y que cuando él bajaba su rostro resplandecía, que ni siquiera el pueblo lo podía ver. O sea, lo que a mí me da a entender a mí es que Moisés estaba más lleno de Dios que de él. Entonces, por eso a mí me da tanta tristeza ver cómo gente sale de las iglesias peleándose con la gente de las iglesias, viendo pastores peleados con otros pastores. Pero si estamos adorando al mismo Dios, que no se vistan como nosotros no quiere decir que no estén adorando a Dios. Que no toquen la música que nosotros tocamos no quiere decir que no están adorando a Dios. Que no canten lo que nosotros cantamos no quiere decir que no estén adorando a Dios. Que no hablen como hablamos nosotros no quiere decir que no están adorando. Cada quien tiene su forma de adorar, cada quien tiene su forma de glorificar el nombre del Señor. Pero tenemos que tener más de Él y menos de nosotros. Ahí es cuando yo empiezo a restaurar el altar dentro de mi corazón. Usted sabe que la mayoría de iglesias cuida esto, pero no cuida esto, que es el verdadero. ¿Que hay que cuidar esto? Claro que sí, pero hay que cuidar más esto. Esto se va a quedar aquí. Esto decide para dónde yo voy, o para la vida eterna o para el sufrimiento eterno. Entonces, en Colosenses hay un versículo que con el que vamos a terminar. Colosenses 3, 12 al 14. Pero yo se lo voy a leer en el lenguaje actual, que me gustó más esto. Y dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan, Colosenses 3,
12 y 14, perdón. Sí, estaba bien. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja con otro, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Y sobre todo ámense los unos a los otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Usted sabe que lo que más atacan el enemigo en este tiempo es la unión. Yo se lo decía en el evento de los jóvenes. ¿Usted sabe cuánto cuesta unir a pastores en un evento? No, es que como aquel cree en unas cosas que yo no creo. Es que como aquel se viste de la manera que yo no me visto. Es que como aquel usa corbata y aquel otro no lo usa. Es que como las mujeres ahí van con pantalón. Es que como usan maquillaje. Es como que se pintan el pelo. Usted sabe que esas son los pensamientos. Esos no son pensamientos de Dios. Porque son los fariseos del siglo XXI. Que ponen tanto pero. Que ponen más carga al pueblo ni de las que ellos pueden llevar. Tenemos que vivir más de Él y menos de nosotros. ¿Cuánto tiempo no hemos escuchado de un avivamiento, de una unión? Y no se da, porque el enemigo lo que más ataca es eso. Usted dése cuenta que cuando hay alguien que se quiere unir a alguien más, siempre pasa un problema. Siempre pasa algo. Siempre hay una desunión. Siempre el enemigo mete el pie, mete la mano, porque él sabe que cuando el pueblo de Dios se une, cosas grandes pasan. Por eso tenemos que entender que necesitamos más de Él y menos de nosotros. Por eso tenemos que entender que tenemos que ser más como Moisés que como Jonás. Que uno se enojó porque Dios tuvo misericordia, cuando el otro, cuando Dios dijo que le iba a entregar todo, pidió misericordia por los que iban a matar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y yo le pido a usted que por un momento usted cierre sus ojos y usted medite. Ayer el predicador decía, tenemos que restaurar el altar, tenemos que perdonar, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ya se habló de restaurar un altar. ¿Y cómo yo lo restauro? Teniendo más de Él y menos de mí. ¿Cómo yo hago que el amor de Dios crezca en mí? Teniendo más de Él y menos de mí. ¿Cómo yo hago que mi mentalidad cambie y yo no ponga y yo no juzgue tanto a la gente, llenándome más de Él y menos de mí? Yo no lo vine a juzgar, yo vine a hablar y dar un mensaje en general a la iglesia. Porque hay mucha gente que está viendo por esa cámara que necesita entender que el amor de Dios es tan y tan grande. Mire, Dios me dejaba sentir a mí que hay gente que piensa que yo tengo odio hacia ellos. Y yo no tengo nada en contra de nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios tuvo misericordia de mí, porque yo no voy a tener misericordia con los demás. Así me hayan hecho daño, así hayan hablado mal de mí. Si yo no los perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Escrito está que perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Gracias, Señor. He predicado tu palabra tal y como tú me la dejaste sentir, Espíritu de Dios. He dicho lo que tú quieres.
Moisés haya dicho esta noche: Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que haya en nosotros un anhelo, un deseo de tener más de ti y menos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor incondicional, ese amor ágape, como el que tuvo David con Saúl, que cuando tuvo la oportunidad de matarlo, él pudo decir: líbreme, Jehová, de yo tocar al ungido de él. Ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a tener sensibilidad de corazón, ayúdanos a llenar más de ti, menos de nosotros. Danos ese amor para amar a todas las personas. No importa si nos hicieron daño o no nos hicieron daño. No importa si hablaron mal de nosotros o no han hablado mal de nosotros. Ayúdanos a amarlos por igual. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Mire, para que usted entienda que Dios tiene una sola boca. Cuando yo estaba orando en la silla, el Señor me dijo: pon la alabanza, dame un nuevo corazón. Y mientras que yo estoy orando, yo escucho a la pastora decirle a mi esposa y a Aileen: canten, dame un nuevo corazón. Porque mucha gente necesita un nuevo corazón. Yo le voy a pedir a Aileen si me hace favor de buscarme esa alabanza ahí. Dame un nuevo corazón. Yo no sé usted, pero yo sí necesito un nuevo corazón. Yo sí necesito que Dios me cambie el corazón. Yo sí necesito que Dios haga algo en mi vida en este 2026. Yo no sé usted con qué expectativa usted recibió el año. Yo decía ayer, puede que usted no haya empezado el año como usted lo esperó, pero eso no determina cómo va a terminar. Si usted empezó enfermo, eso no quiere decir que usted va a terminar este mes o este año enfermo. Puede que Dios haga algo, pero depende de nosotros dos. Depende de usted y depende de mí que Dios haga un cambio a lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Yo le voy a pedir al pueblo que pase al altar. Todo mundo, si me ayudan a traer a hermana Petra, por favor, y le ponen una silla para que ella esté tranquila aquí. Y venimos todos al altar. Y vamos a pedir. Y le vamos a pedir a Dios un nuevo corazón en el altar. Usted sabe que